Buenas tardes. En esta oportunidad, junto con mis compañeras Alex Rondón, Laura Hernández y quien les habla Tania Campo, estaremos hablando sobre el tema de crimen y conducta delictiva. Encontrarán algunas definiciones, la justificación de elección del tema, una postura crítica del grupo y algunos retos futuros y una perspectiva para la psicología jurídica. La justificación de nuestro tema a elegir fue porque nos interesó mucho como la parte de perfilación criminal, también que casi todos los conceptos que elegimos y que están dentro de este tema están vinculados con los trastornos mentales. Nos interesa mucho esto porque pues estas personas tienen una historia detrás de lo que son y de por qué sus crímenes, por qué la preferencia de esas personas como los asesinos en series que eligen a ciertas personas, qué lo trajo a eso, cuáles son las consecuencias en lo del Código Penal. En cuanto a la postura crítica, el crimen y la conducta delictiva a menudo son el resultado de factores tanto ambientales como sociales, como lo puede ser la violencia en el hogar, el abuso de sustancias, la falta de estructuras de apoyo o la pertenencia a grupos delictivos. Sin embargo, el sistema judicial se ha centrado únicamente en castigar esta conducta, dejando a un lado las razones profundas que tiene esta conducta. También, como lo puede ser la pobreza, la falta de educación, la desigualdad social y la falta de oportunidades. Entonces, es importante que haya mayor conocimiento, una mayor prevención, una rehabilitación en cuanto a las razones por las que se realiza la conducta criminal. En cuanto a las adicciones y sus implicaciones psicojurídicas, toda actividad relacionada con drogas que no están constitucionalmente legalizadas se convierte en un comportamiento pues no necesariamente antisocial, sino pues es un comportamiento ilegal, por lo que pues cada individuo que haga este comportamiento responderá ante el sistema judicial que se haya preparado para tal fin y lo hará en función de la gravedad de su falta y las consecuencias que pues de ello deriven. El contexto social podrá tener un papel modulador del delito del acto antinormativo, atenuando o agravando tanto sus consecuencias como la responsabilidad personal implicada en el mismo. Bueno, en cuanto a la evaluación del agresor familiar, se hace una evaluación de los problemas que se tuvieron en la relación familiar. Esta fase se expone pues, los antecedentes personales y familiares, la historia de la relación familiar y los problemas ya ocurridos de cada versión, tanto de las víctimas como del agresor. También se hace el cuestionario de personalidad 16PF de CATEL, que nos proporciona una información fundamental sobre los rasgos de personalidad del individuo y sus actitudes hacia diferentes entornos, forma en que enfoca las relaciones interpersonales y pues también otros rasgos fundamentales de la personalidad que consideramos que son muy importantes. Estos rasgos se derivan como la afectividad, la estabilidad emocional, el orgullo, la seriedad o entusiasmo, la timidez o el atrevimiento, la sumisión o dominancia. Cada de estos rasgos suelen asociarse entre sí, dando lugar a una coherencia interna en la manera de ser de cada individuo, en lo que constituye los denominantes ejes de personalidad. Para la evaluación de los agresores sexuales se hace una entrevista semi-estructurada. También se hace una entrevista colateral, que es pues, a las terceras personas que están alrededor del agresor. Se hace también un inventario de personalidad, que es un instrumento que busca medir las 5 principales dimensiones o factores de la personalidad. Y también se hace un inventario de evaluación de personalidad que pues mira los trastornos de personalidad, que suministra información sobre variables clínicas y críticas de los sujetos evaluados. Mi nombre es Stephanie Rondón y voy a estar definiendo el concepto de inimputabilidad. Bueno, la inimputabilidad es todo lo contrario a la imputabilidad. Le llamamos algo imputable cuando el sujeto realiza una elección o un delito a otra persona, entiende que cometió el delito, pero no lo comprende. La mayoría de casos cuando esto se realiza es cuando la persona tiene inmadurez psicológica o algún trastorno mental o cognitivo. También se puede presentar por algunas situaciones culturales o sociales. En estos casos no se le aplica pena, ya que pues esta persona está bajo una condición. Un ejemplo de esto es una persona con esquizofrenia agrede a otra persona causándole alguna afectación grave y pues esto no tiene pena porque la persona está bajo un trastorno. Perfilación es una técnica psicosocial y no psicológica. En esta técnica se estudia el comportamiento humano dentro de una escena del crimen. También se estudian los aspectos psicológicos y sociales de la víctima. También dentro de ello está la motivación del autor dentro del crimen. Bueno, esto tiene una metodología. La metodología es perfil criminal inductivo y perfil criminal deductivo. También hay tipos de perfilación criminológica
que una de ellas es homicidio, asesinato, la otra es agresión sexual infantil y por último, agresión sexual y violación para adultos. Bueno, en este caso también voy a dar algunas características de lo que es la personalidad de psicopatía. Bueno, la psicopatía tiene un fundamento biológico determinado. Una causa de esto puede ser que la figura de apego, la figura afectiva, ya sea su padre o su madre o con quien haya creado este vínculo, lo abandone o la abandone. Esta personalidad se caracteriza por la falta de remordimiento o de empatía. Esta persona tiene un patrón a quien no respeta ni tampoco le importa las normas o los derechos de la otra persona. La psicopatía está asociado con el trastorno antisocial. Voy a también dar unas características de lo que es la psicopatía PCLR de Hart. Bueno, esta psicopatía tiene locura o un encanto excesivo, superficial, tuvo también previa psicopatía, tiene sensación de egocentrismo o de grandiosidad, no tiene algún tipo de sentimiento de culpa. Esta persona no tiene empatía, tampoco tiene un remordimiento ni afecto con las otras personas. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre las implicaciones psicojurídicas que pueden tener los trastornos de personalidad. Para empezar, vamos a definir qué es un trastorno de personalidad. Según el DSM-5, se conoce como un patrón de conducta y pensamientos inflexibles que se desvían drásticamente de lo que la cultura a la que pertenece el sujeto espera de este. También es necesario resaltar que la presencia de este trastorno de personalidad no define automáticamente que la persona sea violenta. A esto se le añade que dependiendo de la gravedad del trastorno, el sujeto va a tener algunos rasgos de la personalidad más marcados que otros, lo que conllevará a que en ocasiones sus capacidades cognitivas se vean total o parcialmente afectadas y esto lo pueda llevar a cometer o no el acto delictivo. Para analizar mejor la correspondencia entre el trastorno de personalidad y la comisión de delito, se realizó una tabla en donde se evidencia el tipo de violencia, el perfil del autor y de la víctima, el delito, y todo esto está diferenciado en los 3 clústeres o los 3 grupos en los que está dividido el trastorno de personalidad. En el caso del clúster A o grupo A, las personas se van a caracterizar por una desconfianza hacia los demás, una distorsión de la realidad experimentada en alucinaciones o ideas mágicas y consecuente a esto hay una imprevisibilidad de la conducta de la persona. En el caso del clúster B o el grupo B, las personas van a tener una baja empatía o casi ausencia de esta, una incapacidad de experimentar culpa, por lo que tienden a asumir riesgos y a dejar fluir sus impulsos. En el caso del clúster C o del grupo C, las personas presentan una baja autoestima, un alto nivel de inmadurez, una hipersensibilidad a la crítica y una dificultad para expresar sus emociones. De acuerdo con esto, se hablará sobre la imputabilidad del sujeto. La imputabilidad es definida en el Código Penal como el elemento de juicio de culpabilidad que hace referencia a la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de una conducta. Para esto, se ha optado por un criterio mixto para analizar la valoración de la inculpabilidad del sujeto. Se apoyará en base a 2 elementos. El primero es biológico-psicológico, en el cual se determinará la existencia de una alteración psíquica en el sujeto y cuál es el efecto de esta en sus capacidades. Y para esto será necesario la presencia del pericial psicológico. En cuanto al elemento B, que es normativo, consiste en una valoración jurídica razonada que deberá efectuar el órgano juzgador con base a la citada pericial, es decir, la psicóloga pericial, y demás medios de prueba practicados en el juicio. Ahora hablaremos sobre la peligrosidad. Hay que tener en cuenta que el término de peligrosidad es un concepto abstracto y difícil o complejo de definir, por lo tanto se hablará desde 3 perspectivas: la peligrosidad criminal, la social y la penitenciaria. En términos generales, la peligrosidad es definida como la capacidad que tiene una persona para convertirse en autora de un delito o tener la predisposición de violar la ley penal. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la vamos a dividir desde 3 perspectivas. La peligrosidad social será entendida como la mayor o menor probabilidad que tenga un sujeto de cometer un delito, mientras que la peligrosidad criminal se refiere a la mayor o menor readaptabilidad a la vida social de un sujeto que ya ha delinquido. Por último, la peligrosidad penitenciaria será definida como la inadaptación a la convivencia y régimen de vida ordenado en prisión.
En la guía de uso forense se tiene muy en cuenta los objetos que se encuentran en la escena del crimen. Entonces, estos objetos tienen como finalidad ayudar en la investigación. También los servicios de criminalística y el proceso de investigación de la escena del delito también se desarrollan en la escena del crimen con el reconocimiento y la recogida de las pruebas materiales, ya mencionado anteriormente. Se hacen el análisis y la evaluación de estos resultados al encontrar estos objetos y se hace pues una presentación y se concluye ante los jueces, fiscales, abogados y demás personas que necesiten la información concreta. Otra parte